Buenas noches, docente. Vamos a exponer acerca de nuestro avance de portafolio número 3. Los integrantes son Wilder Daniel Barrios García, Emir Josep Barrios Santi, Sergio Yenque Sandoval, Naicha Gabriela Ortiz Luyen y quien les habla, Carla Galagri. Vamos a tratar acerca de las prácticas coeficientes para promover el medio ambiente, en este caso el ecosistema trabajado, bosque tropical del Pacífico. Objetivo. Tenemos que objetivo principal de calcular y reducir nuestra huella ecológica es identificar las áreas donde nuestras actividades diarias generan un mayor impacto ambiental y puedan adoptar prácticas sostenibles que contribuyan a mitigar el cambio climático, a proteger el ecosistema y así poder preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. A través de estas acciones buscamos fomentar una convivencia más responsable con el medio ambiente y promover una transición hacia estilos de vida más coeficientes. Tenemos como huella ecológica de cada integrante a Daniel Barrios con 6.7 de su huella, a Emir con 4.9, a Sergio con 4.8, a Naisha con 5.1 y a Carla con 5.7. Estas son las prácticas coeficientes que promueven el cuidado del medio ambiente. Como primero tenemos el uso de la bicicleta, la reducción del consumo de carne y alimentos, como tercero, separación y reciclaje de residuos domésticos, como cuarto, el compostaje y el último que es el uso de la iluminación LED. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de contaminación ambiental que nos va a ayudar a reducir, a realizar las prácticas coeficientes. En este sentido tenemos el uso de bicicleta, bueno, que ya mencionó mi compañera, y esto nos va a reducir la contaminación del aire y va a contribuir a una menor generación de ruido en las ciudades. También tenemos lo que son la reducción del consumo de carne y de los alimentos procesados. Esto nos va a ayudar a tener una menor contaminación del agua y del suelo por desechos de animales, los fertilizantes y los pesticidas que son utilizados pues por las ganaderías, ¿no? Como tercero tenemos la separación de residuos domésticos. En este caso también nos va a ayudar a reducir la contaminación del suelo, del agua y del aire, ¿no? Y además, pues fomentando la práctica del reciclaje, ¿no? Que va a disminuir también la necesidad de extraer recursos naturales y nos va a proteger del medio ambiente. También tenemos lo que es el compostaje. Esto nos va a reducir todo tipo de contaminación debido a la descompensación inadecuada de los residuos orgánicos. Y por último, el uso de la iluminación LED. El uso de la iluminación LED, que esto nos va a reducir la contaminación del aire, porque son más eficientes energéticamente que las bombillas incandescentes y fluorescentes. Le pase a mi compañero Emir. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de los beneficios de los diversos aspectos que han mencionado mis compañeros. En primer lugar, tenemos el uso de la bicicleta, que va a mejorar la calidad del aire en zonas urbanas, reduciendo problemas respiratorios y enfermedades relacionadas. Como segundo punto, tenemos la reducción de consumo de carne y alimentos procesados. Mejorará la calidad de los suelos y del agua al reducir la contaminación derivada de la ganadería intensiva. La separación y reciclaje de residuos domésticos. Mientras menor contaminación de ríos y mares al evitar que plásticos y otros materiales lleguen a los ecosistemas acuáticos. Como los dos últimos beneficios que hemos considerado en esta oportunidad, tenemos compostaje. El compost mejora la estructura del suelo. También aumenta su capacidad de retención de agua y nutrientes, lo que va a consistir que el uso de agua al momento de cualquier tipo de plantación va a ser más reducida, ¿no? Y luego el uso de la iluminación LED. Las bombillas LED convierten una mayor parte de la energía que consumen en luz en lugar de calor, lo que las hace más eficientes y seguras. Le dejo la palabra a mi compañero.
Continuando con la exposición, yo hablaré sobre los componentes de la huella ecológica que reduce o mitigan las prácticas ecoeficientes. Por ejemplo, el uso de la bicicleta sin huella de carbono sería la disminución significativa de las emisiones del CO2 y gases de efecto invernadero al evitar el uso excesivo de vehículos en zonas urbanas. Segundo, tenemos la reducción del consumo de carne y alimentos procesados. Su huella de carbono sería la ganadería, es una de las principales fuentes de emisiones de gases como el metano, CH4, que tiene un impacto más fuerte que el CO2 en el calentamiento global. Al reducir el consumo de la carne disminuye estas emisiones. Por otra parte, tenemos la separación y reciclaje de residuos domésticos. Su huella de carbono sería reciclar, reducir la cantidad de residuos enviados a los vertederos, donde la descomposición de materiales como papel y plástico genera gases de efecto invernadero, principalmente el metano. Por otro lado, tenemos el compostaje. Su huella de carbono sería el compostaje, es un proceso aeróbico con oxígeno, minimiza la producción de metano. Al compostar se reduce la necesidad de transportar residuos orgánicos a plantas de tratamiento, disminuyendo así las emisiones del CO2 asociadas al transporte. Por último, tenemos el uso de la iluminación LED. Su huella de carbono sería consume menos electricidad, lo que reduce la demanda de energía y por ende las emisiones de dióxido de carbono, o sea, CO2, de las plantas de energía que queman combustibles fósiles. O consumo de carne disminuye estas emisiones. Le doy mi pase a mi compañero Emir. Bien, ahora vamos a hablar el punto de los procedimientos de la elaboración de prácticas ecoeficientes. Vamos a hablar por el tema del uso de bicicleta. ¿Qué insumos necesarios vamos a tener aquí? Los insumos necesarios va a ser una bicicleta en buen estado o acceso a transporte público cercano. También el equipo de seguridad para la bicicleta, ¿no? Como casco, luces, reflectores, etcétera. Y una planificación de rutas seguras y eficientes. Para desarrollar esto existen algunos pasos. Como el primer paso tenemos la planificación de rutas, ¿no? Vamos a identificar las vías más seguras y rápidas para llegar al destino establecido, priorizando ciclovías o rutas con poco tráfico. También tenemos un mantenimiento de la bicicleta, asegurándonos de que los frenos, neumáticos y cadena estén en óptimas condiciones para su uso. También tenemos el equipamiento, ¿no? El uso del casco, también las luces y la ropa reflectiva para evitar cualquier tipo de accidente. Bien, ahora yo le voy a hablar acerca de la práctica de la reducción del consumo de carnes y alimentos procesados, o sea, cómo vamos a poder reducir, ¿no? Este consumo de carne. Primero vamos a necesitar los insumos necesarios, ¿no? En este caso vamos a buscar alternativas vegetales, como por ejemplo las frutas, las verduras, los frutos secos. Vamos a tener también un recetario de opciones que son de vegetarianos o veganas, ¿no? Y por último, pues un envase reutilizable para el almacenamiento de los alimentos frescos. En la evaluación del consumo, vamos a ver y analizar qué comidas contienen mayor carne o alimentos procesados para poder evitarlo y buscar alternativas más sostenibles. Como planificación de comidas, tenemos pues diseñar pues menú que incluyan comidas basadas en vegetales, proteínas, vegetales y de todo ello. Ahora tenemos la compra consciente. En este caso, vamos a elegir alimentos frescos y locales para reducir el impacto ambiental asociado al transporte y el procesamiento. Yo, yo voy a hablar sobre la separación y reciclaje de residuos domésticos. Insumos necesarios. Se necesita contenedores diferenciados. Identificación de los residuos. Hay que identificar entre el plástico, papel, vidrio y metales que estén. Instalación de contenedores. Se requiere que exista escuelas o organizaciones educativas que promuevan la protección del medio ambiente. Limpieza de residuos reciclables. Separa el material e identifica los residuos inorgánicos y orgánicos.
Entrega de reciclaje. Determinar los puntos de recogida para entregar el reciclaje. Siguiente diapositiva. Bien, acerca del procedimiento del compostaje. Para elaborar un compostaje es un proceso sencillo y muy beneficioso para el medio ambiente. Y primero tenemos lo que es la recolección de materiales. Tenemos que ver los materiales orgánicos, ya sea como resto de frutas y verduras, cáscaras de huevos, hojas secas, corte césped y otras cosas. También tenemos lo que es la preparación de materia prima. Tenemos que triturar y cortar en trozos pequeños los materiales más grandes para acelerar su descomposición. Además, tenemos que mezclar todos los materiales. En la formación de las pilas, tenemos que formar una pila o utilizar un contenedor de compostaje. Así alternamos las capas de materiales verdes y marrones. En la parte de riego y volteo periódicos, tenemos que mantener una pila húmeda, similar o una esponja escurrida. El monitoreo de la temperatura, tendremos que ver que la pila aumentara durante la descomposición, una temperatura entre 50 y 65 grados. Una maduración de lo que es después de 2 a 3 meses, la temperatura de la pila tiene que disminuir y el compost estará listo para cuando se tenga un color oscuro. Y por último, lo que es el uso del compost, que es donde ya podemos utilizar el compost terminado en un jardín o en macetas para mejorar la estructura del suelo. Bueno, con respecto al uso de la dimensión LEC, tenemos la selección de materiales. Por ejemplo, la selección de materiales vendría a ser materiales semiconductores, que se eligen materiales como el silicio y el germanio. Como otro punto tenemos el montaje sobre los LED. Esto sería el montaje de la placa de un circuito, ya que los chips de LED se montan en una placa de circuito de control de intensidad y el color de la luz. Por otro lado, tenemos el ensamblaje de la luminaria. Esto consiste en el encapsulado de los LED y la placa de los circuitos encapsulan una carcasa protectora. En las pruebas de control y calidad, tenemos pruebas de funcionamiento que realizan pruebas para asegurar que los LED funcionen correctamente y cumplan con ciertas funciones. Sobre la instalación, mm, en el lugar del uso, las disposiciones LED se instalan en un lugar deseado, así sea interiores o exteriores. Y por último, tenemos el mantenimiento. Es reemplazar el componente. O sea, aunque la LED tiene una larga vida útil, pues lo pueden reemplazar por fallas o algo. Te invitamos a unirte a este movimiento hacia un futuro más sostenible, adoptando prácticas eficientes que no solo benefician al medio ambiente, sino que también benefician a nuestra salud y bienestar. Cada pequeño cambio en nuestras rutinas diarias puede tener un impacto positivo y duradero, especialmente cuando se trata de proteger los ecosistemas vitales como el bosque tropical del Pacífico. Recuerda que el bosque tropical del Pacífico nos ofrece eh, origen vegetal, ¿no? Como las frutas de chirimoya, borojo, yuca, así como legumbres y granos, y que ayuda a reducir, que el bosque tropical ayuda a reducir el dióxido de carbono y es un resumidero. Como conclusiones, tenemos que el uso de bicicleta, la reducción del consumo de carne y alimentos procesados y separación de reciclaje y residuos y el compostaje y la adopción de bombillas LED son estrategias clave para mitigar el impacto ambiental y reducir nuestra huella de carbono. Estas acciones no solo mejoran la calidad del aire, del agua y del suelo, sino también que contribuyen a la protección de ecosistemas, como el bosque tropical de Pacífico, que desempeña un papel esencial como un sumidero de carbono y reservorio de biodiversidad. Como reflexión tenemos que en un mundo donde los recursos naturales son limitados y las amenazas ambientales como el cambio climático y la deforestación son cada vez más evidentes, nuestras decisiones tienen un peso importante optar por alternativas más sostenibles, como el uso de transportes no contaminantes y una dieta más consistente y el reciclaje. No solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos conecta con la naturaleza y hacen responsables de su preservación. La acción colectiva es fundamental y si todos contribuimos con pequeños gestos y nuestras vidas diarias podemos lograr un gran impacto en la preservación del medio ambiente. Es momento de actuar no solo por nosotros mismos, sino por un futuro de la Tierra y de todas las especies que habitan
incluido los del bosque tropical del Pacífico. Eso sería todo. Gracias.